Prueba de bloque 5. Ecuaciones lineales. Por Bárbara Jacome. Sistema de ecuaciones lineales. Definición. Es un sistema conformado por un conjunto de ecuaciones lineales que tienen más de una incógnita, las cuales aparecen en varias de las ecuaciones, pero no siempre están en todas. Estas ecuaciones se usan para poder descifrar el valor de las incógnitas al relacionarlas entre sí para que se cumplan todas las ecuaciones del sistema. Tenemos tres tipos de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. El primero es independiente, consistente o compatible determinado. El segundo es consistente dependiente o compatible indeterminado. Y la tercera que es inconsistente o incompatible. Sistema independiente consistente o compatible determinado. Se caracteriza por que las rectas intersectan en un punto único. Por este motivo tiene una solución única. Esa solución se escribe entre paréntesis, primero mostrando el punto principal del eje X de la intersección, seguido por una coma y el punto que marca en el eje Y, el cual es el eje secundario. Sistema consistente dependiente o compatible indeterminado. Se caracteriza porque las rectas están una encima de la otra y coinciden completamente. Por lo tanto, hay infinitas soluciones. Y por último, sistema inconsistente o incompatible. Se caracteriza porque las rectas son paralelas y no intersectan en ningún punto, por lo tanto, no tiene solución. Ahora tenemos un pequeño ejemplo con los tres tipos de soluciones. En el primer plano podemos observar que las dos rectas son paralelas y por lo tanto es un sistema inconsistente, incompatible y no tiene solución ya que las rectas no intersectan en ningún punto. En el segundo plano podemos ver que las rectas tienen un punto en común y por lo tanto es un sistema independiente determinado y tiene una única solución que sería 0,2 ya que el punto en el eje X está en el 0 y en el eje Y se encuentra en el 2. Y por último, en la tercera recta podemos ver que parece que solo hubiera una recta. Sin embargo, eso significa que está una recta encima de la otra y por lo tanto es un sistema dependiente indeterminado y tiene soluciones infinitas.
Métodos de solución de un sistema de ecuaciones lineales. Tenemos cuatro métodos para solucionar un sistema de ecuaciones lineales. Tenemos reducción, sustitución, igualación y el método de Cramer. Primer ejercicio del método de reducción. Aquí podemos ver cómo el ejercicio está en un sistema de ecuaciones fraccionario. Entonces lo primero que vamos a hacer es convertirlo en coeficientes de enteros. Para hacer esto, lo primero que vamos a hacer es sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En el primer caso tenemos los denominadores 2 y 5. Entonces, el mínimo común múltiplo de 2 y 5 es 10. Y en el segundo, podemos ver que tenemos los denominadores 6 y 3. Y el mínimo común múltiplo entre 6 y 3 es 6. Con estos mínimo común múltiplo, lo que vamos a hacer es dividirlo para cada denominador y multiplicarlo por cada numerador. Entonces, el 10 lo dividimos para 2 y nos queda a 5. Entonces queda a 5x. De ahí el 10 lo dividimos para 5, nos da a 2. Y el 2 lo multiplicamos por el 3 del numerador, nos da a 6y. Y de ahí, como el 2 tiene el denominador de 1, dividimos 10 para 1, nos da 10, y lo multiplicamos por el 2, nos da 20. Hacemos lo mismo en la segunda ecuación. El 6 lo dividimos para 6, nos da 1, entonces se queda x. El 6 lo dividimos para 3, nos da 2, entonces nos queda menos 2y. Y de ahí el 6 por menos 2 nos da menos 2. Esas van a ser nuestra primera y nuestra segunda ecuación. Lo primero que vamos a hacer para solucionar estas ecuaciones con este método es multiplicar a la primera ecuación y a la segunda ecuación por dos números para que nos quede solo una variable. En este caso, la primera ecuación la vamos a multiplicar por menos 1 y la segunda ecuación la vamos a multiplicar por 5.
Usamos estos dos números para que uno de los 5x nos quede negativo y el otro nos tiene que quedar en 5x para que se cancelen y solo queden las variables y. Entonces, multiplicamos menos 1 por la primera ecuación. Nos queda menos 5x menos 6y equivale a menos 20. Y la segunda ecuación la vamos a multiplicar por 5. Entonces nos da 5x menos 10y equivale a menos 60. Ahora que ya se canceló x en la ecuación con el menos 5x más 5x, lo que vamos a hacer es sumar las variables de y al lado izquierdo de la ecuación y vamos a sumar las variables independientes al lado derecho de la ecuación. Entonces, menos 6y menos 10y nos da a menos 16y y menos 20 menos 60 nos da a menos 80. Por último, para poder sacar el valor de y, lo que vamos a hacer es dividir la variable independiente, que sería el menos 80, para el menos 16, porque como se está multiplicando, necesitamos que se divida para poder cancelar el menos 16y y nos quede solo y al lado izquierdo. Entonces dividimos menos 80 para menos 16, como es negativo dividido para negativo nos da positivo y nos queda y equivale a 5. Ahora vamos a repetir este mismo proceso, pero con los valores de y para poder sacar el valor de x en la ecuación. Entonces lo primero que hacemos es que hay 6y en la primera ecuación y 2y en la segunda ecuación, entonces vamos a sacar el factor común que sería 2 y nos queda 5x más 3y equivale a 20 y x menos y equivale a menos 2. Vamos a repetir el mismo proceso que hicimos en la anterior ecuación para poder sacar el valor de x. Entonces, a la primera ecuación la vamos a multiplicar por 1 y a la segunda ecuación la vamos a multiplicar por 3 para que quede 3y menos 3y. Entonces, ya no tenemos que multiplicar por ningún número negativo porque ya tenemos el número positivo que sería el 3y de arriba y el número de abajo que va a ser menos 3y que nos va a quedar en la segunda ecuación. Al multiplicar a la primera ecuación por 1 nos queda el mismo valor que es 5x más 3y equivale a 20 y al multiplicar la segunda ecuación por 3 nos queda 3x menos 3y equivale a menos 12 por 3 es menos 36. Sumamos el 5x y el 3x, que son las variables que nos quedan al lado izquierdo de la ecuación, y nos da 8x. Y sumamos el 20 menos el 36 y nos queda menos 16. Y para finalizar este ejercicio vamos a dividir el menos 16 para el 8 y nos da a x equivale a menos 2.
Segundo ejercicio con el método de reducción. Como aquí tenemos un sistema de ecuaciones decimal, lo primero que tenemos que hacer es convertirlo en coeficientes enteros. Como ya podemos ver que todos los números tienen dos decimales, lo que vamos a hacer es multiplicar a todos los números por 100 para mover las comas dos lugares a la derecha y que sean números enteros. Haciendo esta multiplicación, el 0,04 nos da a 4, el 0,03 nos da a 3 y el 0,39 nos da a 39. De ahí el 0,02 nos da a 2, el 0,13 nos da a 13 y el 0,77 nos da a 77. Entonces, con nuestras nuevas ecuaciones 1 y 2, podemos ver que en la primera y en la segunda ecuación tenemos a 4x y a 2x. Entonces vamos a sacar el factor común que es 2. Entonces, en la primera ecuación nos queda 2x en vez de 4x y en la segunda nos queda x en vez de 2x. De ahí, para poder quitar esta variable, lo que vamos a hacer es multiplicar a la primera ecuación por menos 1 y a la segunda ecuación por 2. Entonces hacemos esta multiplicación. Menos 1 por 2x nos da menos 2x, menos 1 por menos 3y nos da a 3y y menos 1 por 39 nos da a menos 39. De ahí 2 por x nos da 2x, 2 por menos 13y nos da menos 26 y 2 por 77 Restamos las variables que nos quedan al lado izquierdo, que es 3y menos 26y, y nos da a menos 23y. Y las variables independientes que tenemos al lado derecho, que es menos 39 más 154, nos da a 155. Finalmente dividimos el 155 para el menos 23 y nos queda a y equivale a menos 5. Repetimos este proceso para poder sacar el valor de x. Entonces, a la primera ecuación la multiplicamos por menos 13 y a la segunda ecuación la multiplicamos por 3. Hacemos esta multiplicación, menos 13 por 4, x nos da menos 52x, menos 13 por menos 3y nos da a más 39y, menos 13 por 39 nos da a menos 507, y en la segunda ecuación, 3 por 2x nos da 6x, 3 por menos 13y nos da a menos 39y, y 3 por 77 nos da a 231. Ahora sumamos las variables que nos quedan al lado izquierdo, que es menos 52x más 6x nos da a menos 46x. Y menos 507 más 231 nos da a menos 276 para el lado derecho. Dividimos el menos 276 para menos 46 y como son dos números negativos, el resultado nos queda positivo, que es x equivale a 6. Primer ejercicio del método de sustitución. Tenemos el mismo ejercicio que el primer ejercicio de reducción, entonces volvemos a hacer el mismo proceso para convertirlo en coeficientes enteros. Sacamos
el mínimo común múltiplo de los denominadores de las dos ecuaciones, dividimos el mínimo común múltiplo para cada denominador y los multiplicamos por cada numerador. Y entonces nos quedamos con la ecuación 1 y la ecuación 2 y en números enteros. Ahora, lo primero que vamos a hacer en este método es despejar a una de las variables, preferible que sea la variable más pequeña y que sea positiva. Entonces, en este caso, nuestra variable que es más pequeña y es positiva sería la x. Entonces, tenemos en la segunda ecuación, x menos 2y equivale a menos 12. Entonces vamos a dejar el x solo a la izquierda. Entonces ponemos x equivale a menos 12 y más 2y porque lo estamos cambiando al menos 2y de lado. Y esta va a ser nuestra ecuación número 3. Ahora que tenemos nuestra ecuación número 3, le vamos a sustituir en la ecuación número 1. Entonces escribimos la ecuación número 1 y como tenemos nuestra ecuación número 3 es lo equivalente a x, entonces podemos ver que hay un 5x. Entonces en vez de poner la x, ponemos menos 12 más 2y, que es lo que sacamos de la ecuación 3. Y entonces 5 por menos 12 nos da a menos 60, 5 por 2y nos da a 10y, y el resto de la ecuación sigue igual. Ponemos los términos semejantes a cada lado de la ecuación. Entonces el 10y y el 6y se quedan al lado izquierdo. Y el 20 le sumamos 60 porque le cambiamos de lado y antes era menos 60. Al hacer esta suma nos queda 16y equivale a 80. Dividimos 80 para 16 y nos queda nuestro resultado, que es que y equivale a 5. Nuestro tercer paso en este método es poner el valor que hallamos en la tercera ecuación. Entonces copiamos la tercera ecuación y cambiamos el valor de y con 5 en este caso. Nos queda x equivale a menos 12 más 10 y esta suma nos da a x equivale a menos 2. Segundo ejercicio del método de sustitución. Podemos ver nuevamente que nuestras ecuaciones están en un sistema de ecuaciones decimal. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el segundo ejercicio con el método de reducción. Vamos a multiplicar a todos los valores por 100, ya que tenemos dos decimales en cada número. Haciendo esto ya nos quedamos con nuestras ecuaciones de números enteros, que es nuestra primera ecuación y nuestra segunda ecuación. Vamos a repetir lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio. Vamos a despejar la x en la ecuación 2, ya que es nuestro valor más pequeño y es positivo. Entonces vamos a dejar al 2x solo al lado izquierdo de la ecuación y 77 menos 13y se convierte en más 13y al lado derecho de la ecuación. Como tenemos 2x a la izquierda y queremos despejar para x, lo que vamos a hacer es a la segunda ecuación ponerla sobre 2, o sea, dividido para 2. Y esta es nuestra tercera ecuación. Nuevamente vamos a sustituir la ecuación 3 en la primera ecuación, entonces copiamos la tercera ecuación y de ahí, como podemos ver que hay un 4x y el valor que sacamos arriba es para x, vamos a poner 4 por 77 más 13y sobre 2, que es el valor que habíamos sacado antes.
Vamos a multiplicar a 4 por los numeradores. Entonces 4 por 77 nos da 308 y 4 por 13y nos da a 52y. Ahora el numerador lo vamos a multiplicar por el resto de los números que hay en la ecuación. Entonces 2 por menos 3y nos da a menos 6y y 2 por 39 nos da a 78. Ponemos los términos semejantes de y al lado izquierdo de la ecuación, los que no tienen variable al lado derecho y hacemos la suma, que nos da a 52y menos 6y es a 46y y 78 menos 308 nos da a menos 203. Dividimos el menos 203 para 46 y nos queda que y equivale a menos 5. Ahora, para sacar el valor de x, lo que vamos a hacer es sustituir el valor que encontramos, que es y, en la tercera ecuación. Entonces, copiamos la tercera ecuación y cambiamos el y por menos 5. Nos queda x equivale a 77 más 13 por menos 5 sobre 2. Multiplicamos el 13 por el menos 5 y nos queda menos 65. Hacemos la resta, que es 77 menos 65, nos queda 12. 12 sobre 2, o sea, 12 dividido para 2, nos da a 6. Entonces, x es igual a 6. Ahora vamos a trabajar con el método de igualación. Como podemos ver, tenemos nuevamente el ejercicio en un sistema de ecuaciones fraccionarias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertirlo en coeficientes enteros. Sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores de cada ecuación y dividimos el mínimo común múltiplo para el denominador de cada fracción y lo multiplicamos por su numerador correspondiente, quedando nuestra primera y nuestra segunda ecuación. En este método lo primero que hacemos es despejar una de las variables en ambas ecuaciones. Entonces en este caso vamos a usar a x, ya que x es positivo en ambas ecuaciones. Entonces, copiamos la primera ecuación y luego dejamos 5x solo a la izquierda, el 20 se queda a la derecha y le restamos 6y en vez de sumarlo, ya que lo cambiamos de lado. Ahora todo esto lo vamos a poner sobre 5 para que nos quede la variable x sola al lado izquierdo. Volvemos a hacer eso con la segunda ecuación, entonces dejamos x solo a la izquierda y menos 12, y en cambio le sumamos 2y en vez de restarle 2y. El resultado de despejar x en cada una de estas ecuaciones de la primera ecuación nos va a dar nuestra tercera ecuación y el resultado de la segunda ecuación nos da a nuestra cuarta ecuación. Este método se llama el método de igualación porque vamos a igualar lo que despejamos para x en la primera ecuación, que es nuestra tercera ecuación, y de la segunda ecuación, que es nuestra cuarta ecuación. Ya que las dos son el equivalente de x, podemos igualarlas entre sí. Vamos a multiplicar en cruz. En este caso, como el menos 12 más 2y no tiene un denominador, es porque el denominador es igual a 1. Entonces multiplicamos a 20 por menos 6y por 1 y nos queda a 20 menos 6y. Y de ahí multiplicamos a 5 por menos 12 más 2y y nos queda 5 por menos 12 menos 60 y 5 por 2y nos queda a 10y.
Ponemos los términos semejantes que tienen la variable de y al lado izquierdo, entonces menos 6y y más 10y lo cambiamos de lado, nos queda a menos 10y, equivale a menos 60 y al 20 como lo vamos a cambiar de lado nos queda a menos 20. Menos 6y menos 10y nos da a menos 16y y menos 60 menos 20 nos queda a menos 80. Ahora vamos a dividir al menos 80 para el menos 16 y nos queda a y es igual a 5. Nuestro tercer y último paso va a ser sustituir y, que es el valor que sacamos antes, en la tercera ecuación. Entonces copiamos la tercera ecuación y donde va y vamos a poner 5 porque es el valor que sacamos. Entonces 20 menos 6 por 5 es 20 menos 30, todo dividido por 5. Por último, vamos a dividir el menos 10 por 5, entonces nos queda que x es igual a menos 2. Segundo ejercicio usando el método de igualación. Como podemos ver, nuevamente tenemos la ecuación en un sistema de ecuaciones decimales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertirlo en coeficientes enteros. Multiplicamos por 100 a toda la ecuación y nos queda nuestro resultado con número de enteros. Entonces tenemos nuestra primera y nuestra segunda ecuación. Nuevamente vamos a despejar x en ambas ecuaciones. Entonces primero vamos con la primera ecuación. Dejamos a 4x solo al lado izquierdo y el 39 se queda al lado derecho. Y vamos a sumarle 3y porque el menos 3y se cambió de lado. Ahora vamos a dejarle a x solamente al lado izquierdo en vez de multiplicarla y vamos a dividir al 39 más 3y para 4. Hacemos el mismo proceso, despejamos x en la segunda ecuación, entonces dejamos a 2x al lado izquierdo, 77 más 13y porque cambiamos el menos 13y de lado, y dejamos a la x sola al lado izquierdo y dividimos todo esto para 2. Entonces nos queda 77 más 13y dividido para 2. Estos resultados van a ser nuestra tercera y nuestra cuarta ecuación. Nuevamente igualamos la tercera ecuación con la cuarta ecuación, entonces multiplicamos 39 más 3y por 2 nos da a 39 por 2, 78, y 3y por 2 nos da a 6y, equivale a 4 por 77 nos da a 308, y 4 por 13y nos da a más 52y. Ponemos los términos semejantes que tienen la variable y al lado izquierdo de la ecuación y nos queda 6y menos 52y es igual a menos 46y. Y los términos que no tienen variable, que son 308 menos 78 al lado derecho. Y esto nos da a 230. Por último, hacemos la división, que es 230 dividido para menos 46. Y esto nos da a y es igual a menos 5. Finalmente vamos a sustituir el valor que sacamos antes, que en este caso es y, en la tercera ecuación. Entonces copiamos la tercera ecuación y de ahí reemplazamos la y con menos 5. Entonces 39 más 3 por menos 5 nos da a 39 menos 15 sobre 4. Nos queda a 24 dividido para 4 y esto es que x es igual a 6. Primer ejercicio utilizando el método de Kramer. Como podemos ver, una vez más, se está usando el sistema de ecuaciones fraccionarias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertirlo en coeficientes enteros. Sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores de cada ecuación. Dividimos cada mínimo común múltiplo para su denominador y su numerador correspondiente y nos quedamos ya con nuestra primera y nuestra segunda ecuación. Para este método lo primero que vamos a hacer es sacar el determinante de los coeficientes de las ecuaciones. Entonces vamos a primero copiar
en la fila de x los coeficientes que tienen x. Entonces podemos ver que en la primera ecuación tenemos 5x, entonces escribimos un 5. Y en la segunda ecuación tenemos a x solo, entonces un 1. Y entonces luego hacemos lo mismo en la siguiente fila con y. Entonces tenemos un 6y en la primera ecuación, entonces copiamos el coeficiente 6. Y menos 2y en la segunda ecuación, copiamos el coeficiente menos 2. Para conseguir el determinante lo que vamos a hacer es multiplicar en cruz. Entonces multiplicamos el 5 por el menos 2, que nos da a menos 10. Y en este método siempre después de el primer término va a ir un menos. Entonces 1 por 6 nos da 6 y como es menos 6. Y todo esto menos 10 menos 6 nos da a menos 16. Y este es nuestro determinante. Ahora lo primero que vamos a hacer es resolver para x. Entonces lo que vamos a hacer es poner los resultados que teníamos en nuestra ecuación 1 y en la ecuación 2 en la fila de x en vez de los valores originales que son 5 y 1. Y en la segunda fila de y dejamos todo igual. Entonces nos queda 20 abajo menos 12 y en la segunda fila nos queda 6 y abajo menos 2. Volvemos a multiplicar en cruz como lo hicimos anteriormente. Entonces 20 por menos 2 nos da menos 40. Escribimos el menos y de ahí menos 12 por 6 nos da a menos 72. Entonces ponemos entre paréntesis menos 72. De ahí nos queda entonces menos 40 más 72, porque menos por menos es más. Y entonces nos queda a 32. Ahora lo que vamos a hacer es dividir esta cantidad que sacamos al resolver x con este método. La vamos a dividir para nuestro determinante, que es menos 16. Entonces nos queda 32 dividido para menos 16. Y entonces x equivale a menos 2. Ahora vamos a repetir el mismo proceso pero con y. Entonces, los primeros números que son los de x los vamos a dejar iguales, el 5 y el 1. Y en la segunda fila vamos a cambiar con los resultados de nuestra ecuación 1 y 2. Entonces nos queda a 5 y abajo 1. Y en la otra fila 20 y abajo menos 12. Nuevamente vamos a multiplicar en cruz. Entonces 5 por menos 12 nos da a menos 60. Escribimos el menos y 1 por 20 nos da 20. Entonces menos 60 menos 20 nos es igual a menos 80. Volvemos a dividir esta cantidad para nuestro determinante que es menos 16 y nos queda menos 80 dividido para menos 16. Entonces x es igual a 5 porque menos dividido para menos es a más. Segundo ejercicio usando el método de Cramer y último ejercicio en total. Por última vez tenemos el sistema de ecuaciones como decimales. Entonces lo primero que vamos a hacer es nuevamente convertirlos en coeficientes enteros. Multiplicamos por 100 ya que tenemos todo decimales en cada número. Nos quedan nuestra primera y segunda ecuación ya en números enteros.
Nuevamente vamos a sacar el determinante, entonces vamos a poner los coeficientes de los valores que tienen una x al lado izquierdo, debajo de la fila de x, que son 4 y 2, y del lado derecho los coeficientes que tenían la variable y, entonces menos 3 y menos 13. 4 por menos 13 nos da a menos 52, escribimos el menos, y 2 por menos 3 nos da a menos 6. Entonces, menos por menos 6 nos da a más 6. Entonces, menos 52 más 6 nos da a menos 46. De nuevo vamos a como despejar x, entonces en la primera fila que es de x vamos a poner los resultados de la ecuación 1 y ecuación 2, que son 39 y 77. Y en los valores de y se quedan iguales con menos 3 y menos 13. Multiplicamos en cruz, entonces 39 por menos 13 nos da a menos 507. Escribimos el menos, y 77 por menos 3 nos da a menos 231. Menos por menos 231 nos da a más, entonces menos 507 más 231 nos da a menos 276. Vamos a dividir el valor que sacamos para x, que es menos 276, para el menos 46, que es nuestro determinante, y todo esto nos da a x es igual a 6. Repetimos este mismo proceso con y, entonces dejamos los números de x igual, que son 4 y 2, y luego cambiamos la fila de y por 39 y 77, que son los resultados de las ecuaciones 1 y 2. Multiplicamos en cruz, 4 por 77 nos da a 308 y ponemos el menos, 2 por 39 nos da a 78. Entonces, 308 menos 78 nos da a 230. Vamos a dividir el valor que es 230, el valor que sacamos para y, para el determinante que es menos 46, y todo esto nos da igual a que y es igual a menos 5. En ese trabajo lo que hice fue usar los mismos dos ejercicios y los resolví usando los 4 diferentes métodos de resolución de sistema de ecuaciones. Y en conclusión podemos ver que si resolvemos una ecuación lineal con cualquiera de estos métodos, los resultados siempre van a ser los mismos. Podemos ver que en todos los primeros ejercicios y es igual a 5 y x es igual a menos 2. Y en el segundo ejercicio, en todos, y era igual a menos 5 y x es igual a 6.